Mauchakwe nasawesh nakiwe utate wesh wechanusta o shuka sapiak nauta o hunkta wesh tunse nin vito kamene chachaya chenusta una shuka sachuechata. Desde el Plan de Vida Proyecto NASA Sexamkiwe damos un cordial saludo a todos los pueblos originarios que están en la revitalización, buscando estrategias de que nuestra lengua no se pierda. Un saludo muy cordial desde el corazón. Imanaya mashikuna, ñuka shutimi kapan Blanca Guaychico, Quichua shimita rimak mashimi kapani, Ecuador mamallaktamanta, Imbabura marcamanta, hatuna paita chaskipaichi, Departamento de Cauca, Yaktapi Causak mashikuna, Nasayue shimita rimak mashikuna, ñukanchik mamashimikunaka, ñukanchik kawsaymikan, ñukanchik sapimikan, chaymanta maypikashpapa shungumanta hushpa, sinchiyarishpa rimana kapanchik. Reciban un afectuoso saludo todos nuestros hermanos que habitan en el departamento de Cauca, Colombia, hablantes de la lengua Nasayue. Un saludo lleno de valor, de fortaleza, de ánimo en todos los espacios donde nos encontremos, ya que nuestra lengua materna es nuestra raíz, es nuestra vida, es nuestra identidad, es nuestra vivencia. Desde Ecuador, desde Imbabura, un fuerte abrazo, lleno de valor, lleno de fortaleza. Ahora me llamo Alex Panch Rojas de Bolivia, del pueblo guaraní. Ñaleñeja y Coyandrecobe, Chacojeta Ñanijo Coyandracua, Ñanarétaropi, Ñanañamuarétaropi, Jaramugaraco, Ñamaño, Cañi. Es muy importante nuestra lengua por varias razones. A través del guaraní se transmite conocimientos ancestrales, nuestras prácticas agrícolas, medicina tradicional, que son fundamentales para nuestra cultura. Si muere nuestra cultura, muere todo el legado cultural con él. Saludar al proceso de revitalización de lengua del Plan de Vida Proyecto NASA Chathualaquive.